Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Les saluda su hermano Deurix Mateo desde la República Dominicana. Para mí es más que un honor, un placer compartir con ustedes este módulo o asignatura en sus estudios teológicos del Instituto Bíblico MISPA, el cual es el órgano de formación bíblica y teológica de nuestra organización para formar, para adiestrar y capacitar a nuestros líderes para ejercer el ministerio y la obra del Señor con excelencia. En esta ocasión, estaremos impartiendo el módulo Administración de Servicios. Es una asignatura, un módulo bastante importante y relevante, especialmente para estos tiempos, cuando el liderazgo está siendo afectado por una forma no bíblica de muchos líderes hoy en día, quizás por no tener la formación, quizás por dejarse influenciar de algún tipo de liderazgo hoy en día. Pero en esta módulo, ustedes van a aprender la verdadera forma o manera de administrar lo que es los recursos o servicios eclesiásticos como líder. Eh, Quisiera brevemente que conozcan un poco acerca de mí, aunque le mandé un videíto la semana para que nos vayamos conociendo, pero quisiera decirle que soy casado y que tengo dos hijas y que soy pastor asistente de la Iglesia Dios Pentecostal MI y mi pastor Rafael Guillén Liriano. Actualmente soy el director nacional del Instituto Bíblico MISPA aquí en la República Dominicana. El Señor nos ha dado ese privilegio y con humildad y como siervo inútil lo aceptamos para su gloria. Soy egresado del técnico en teología del MISPA. He realizado varios diplomados en consejería familiar y de parejas. También el Señor me usa en esa área. Eh, Actualmente estoy realizando una maestría en estudios teológicos avanzados en la Universidad Pacto Internacional. Eh, Como maestro de teología, tengo más de 8 años de experiencia impartiendo clases en el MISPA y otros institutos teológicos. Eso es parte de mí para que por lo menos me conozcan un poco. Ya más luego, pues nos conocemos. Yo sé que ustedes tendrán ese privilegio, ya sea por una videollamada que vamos a hacer por WhatsApp para interactuar y conocer yo un poco más de ustedes. Miren, el objetivo general de este módulo o de esta materia, la cual ustedes van a tomar ahora, es capacitar a los pastores, a los líderes y servidores en los principios bíblicos y prácticos de que sobre la administración integral, con el fin de optimizar los recursos de la iglesia del Señor bajo un modelo de mayordomía fiel, eh, excelencia operativa y visión estratégica para la expansión del Evangelio. Ese es el objetivo general de este módulo, el cual vamos a nosotros a tratar de lograrlos y que ustedes puedan, obviamente, recibir la capacitación en este módulo. Eh, Algunos objetivos específicos es implementar modelos de delegación y estructura basándose en los ejemplos de Moisés y Jesús. Los participantes aprenderán a identificar, capacitar y delegar responsabilidades para evitar el agotamiento ministerial y fomentar el crecimiento del capital humano, que es lo más importante. Eh, otro, otro objetivo específico es fortalecer la ética y la transparencia financiera, desarrollar criterios de gestión económica
cuidado de activos basado en la enseñanza de Salomón, que tenemos un gran ejemplo en la palabra de Dios con Salomón, y las cartas paulinas a Timoteo garantizando que el uso de los recursos refleje integridad y buen testimonio. Eso es los objetivos específicos. ¿De qué manera ustedes van a aprender lo que es administración de servicios o recursos eclesiásticos? Con este módulo, nosotros quisiéramos, basado en las escrituras, basándonos en 5 personajes bíblicos. eh, Dentro de ellos está el patriarca Job, Moisés, Salomón y nuestro Señor Jesucristo, que no se podía quedar, y Timoteo. Eh, estos personajes bíblicos nos van a dar algunos recursos principales, como pueden ser la resiliencia, perdón, que Jo es un ejemplo de eso. ¿Y cuál es la competencia a desarrollar, tomando a Jo como ejemplo? Pues la integridad ante la fluctuación económica. eh, Moisés nos permite aprender una estructura para delegar y un sistema de gobiernos en la iglesia. Salomón, una infraestructura, cómo crear una infraestructura, ¿verdad? Para que uno pueda planificar y con una excelencia técnica. Jesús, pues, relaciones, formar equipos y ética financiera. Y con Timoteo por institución, orden administrativo y sucesión. Estos líderes nos van a dar ese ejemplo. ¿Cuáles son los estándares de evaluación, o los criterios de evaluación, los cuales ustedes van a ser evaluados en este módulo? Bueno, al finalizar este módulo, ustedes deben tener la capacidad, y ser capaz de diseñar y presentar un plan de gestión integral para su área de servicio o congregación. Este plan debe incluir el qué: un organigrama funcional basado en el modelo de delegación, un presupuesto básico o inventario de recursos, un protocolo de rendición de cuentas que cumpla con los estándares de integridad bíblica analizados en el módulo. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de las partes de esta evaluación, es más o menos así. Usted debe organizar un organigrama, por ejemplo, de su iglesia, que usted como pastor administra. Podría ser así: el pastor como líder, como presidente, como cabeza, humanamente hablando. Está el secretario, el tesorero, obviamente el cuerpo oficial también va a estar ahí, y los departamentos o sociedades como de jóvenes, de damas, de caballeros, de niños, etcétera. Eso es una idea del organigrama que ustedes van a tener que diseñar como criterio de evaluación. Y en la parte de un presupuesto básico, inventario de recursos, podría ser, por ejemplo, eh, crear un presupuesto, ¿verdad? Colocar los ingresos de la congregación, cuánto ingresan de diezmo, de ofrenda, de donaciones especiales o actividades o eventos que realice la iglesia, y los egresos, en qué se usa el dinero, que se diezme y que se ofrenda para el Señor, para que la obra avance. Un protocolo, eh, para medir, ¿verdad?, la calidad y el estándar. Podría ser que usted pueda, tener el control con un reporte mensual de las actividades realizadas en la iglesia, un registro de la asistencia y los recursos utilizados y los resultados, o evaluación de conductas, compromiso y cumplimiento. Y obviamente no debe faltar reportes financieros mensuales, ingresos y egresos y balance. En eso prácticamente consiste los criterios de evaluación. Pero ya de inmediato vamos a entrar en materia, como decimos, y yo quisiera iniciar, haciéndole la siguiente pregunta a ustedes. ¿Qué es la administración de servicios eclesiásticos? ¿En qué consiste, verdad? La administración. Nosotros sabemos que en el mundo a nivel secular, pues,
esta es una área muy importante y que incluso existen materias, perdón, carreras, maestrías con relación a esta ciencia de la administración, ya que es algo muy importante en una organización. Entonces, si nosotros pudiésemos definir qué es la administración según la Biblia, podríamos decir que no es más que la mayordomía fiel, ordenada y espiritual de todo lo que Dios confía a su iglesia. En este caso, ustedes como pastores, como líderes, ustedes están a cargo de una obra que el Señor le ha puesto, un departamento en la iglesia. Entonces, ustedes podrían obviamente administrar personas, recursos, dones, tiempo y autoridad con el propósito de cumplir la misión del reino de Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, prácticamente la administración consiste en esto, en usted como mayordomo fiel y ordenado y de una manera espiritual adecuada, el Señor le confía a usted en su iglesia personas, las almas, las personas que se convierten al Señor y que están en la iglesia. Usted debe administrar los recursos que están en la iglesia, los dones que el Señor le da a usted y los talentos que otros hermanos tienen, el tiempo y la autoridad. Entonces, no es solo organización humana, sino un servicio bajo la dirección del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en el mundo secular, pues la gente administra personas y recursos. Sin embargo, nosotros como líderes, como pastores y como siervos del Señor, pues tenemos que elevar la administración a otro estándar, a un estándar espiritual y con un enfoque bíblico, ¿verdad que sí? Entonces, eso es administración de servicios eclesiásticos. Entonces, eh, se podría decir, ¿verdad?, que es la responsabilidad delegada por Dios a líderes y servidores para dirigir y cuidar, organizar y rendir cuentas de la obra de Dios con fidelidad y orden y amor. Entonces, nosotros como líderes, pues tenemos la responsabilidad delegada por el Señor. ¿Para qué? Para dirigir, para cuidar y organizar y rendir cuentas de la obra de Dios con fidelidad, orden y amor. No se trata de mandar en la iglesia, de ser jefe, de ser autoritario, nada que ver, todo con amor, sino que es servir y cuidarlo lo que pertenece al Señor, porque no es de nosotros. Entonces, la administración en el contexto eclesiástico, en el contexto cristiano, en el contexto evangélico, en el contexto del cristianismo, ¿verdad? No es un simple ejercicio de contabilidad, como se podría definir en el mundo secular, o una logística, sino es un acto de adoración y obediencia, en otras palabras, sumisión. Cuando uno como pastor es un mayordomo, un administrador de la iglesia del Señor, nosotros, si lo hacemos como Dios manda, es una forma de adorar y de obedecer y estar en sumisión al Señor. Entonces, a menudo los líderes espirituales enfrentan la tensión entre la visión ministerial y la gestión de la realidad, olvidando que Dios es un Dios de orden. O sea, Dios es un Dios de orden, lo enseña la palabra. Entonces, yo le dije que vamos a tomar en este módulo 5 personajes bíblicos, los cuales nos van a modelar y enseñar la verdadera administración de los recursos y servicios eclesiásticos. Entonces, vamos brevemente a hablar sobre la teología de la propiedad del modelo de Job. Vamos a aprender qué Job nos enseña o qué ejemplo nos da Job con relación a la propiedad de las cosas. ¿Quién es el dueño de las cosas? ¿Acaso soy yo el dueño de la iglesia? ¿Acaso soy yo el propietario de los recursos de la iglesia? Vamos a descubrir y vamos a ver qué enseña la palabra de Dios con relación a la vida de Job. Entonces, la administración de recursos basada en la teología de la propiedad
establece la base bíblica para un ministerio de excelencia. Se enfoca en pasar del concepto de propiedad humana al de mayordomía divina según el modelo del libro de Job. Es decir, que no es propiedad humana, no es que la iglesia es mía, los recursos son míos y que yo soy el dueño, el propietario, sino que yo simplemente soy un mayordomo que administra las cosas divinas. Y vamos a ver qué nos enseña Job. Mire, la administración en la iglesia, nosotros como cristianos, como líderes, como pastores, tenemos que entender que la administración de servicios o la administración eclesiástica empieza reconociendo al verdadero dueño. ¿Quién es el verdadero dueño de la obra de Dios, de la iglesia? El Señor, la iglesia del Señor, y nosotros somos simples administradores. Cuando el líder entiende que es administrador y no propietario, la gestión se vuelve fiel y saludable. O sea, usted y yo debemos de entender que nosotros como pastores, como líderes, como servidores, nosotros somos simples siervos, simples administradores y simples mayordomos y que no somos dueños ni propietarios de la iglesia. Cuando entendemos esto, la gestión, el manejo se vuelve fiel y saludable. Entonces el libro de Job afirma la soberanía de Dios y define la identidad correcta del administrador. O sea, Job nos enseña que Dios es soberano y cuál es el papel de nosotros y que al final no somos dueños, sino que somos administradores o mayordomos. El punto de partida de toda teología de recursos se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Eso es una gran verdad. Ese es un gran principio que muchos de nosotros a veces se nos olvida. Job afirma que el ser humano no posee nada por derecho propio. Nosotros no poseemos nada, ni siquiera nosotros mismos somos de nosotros mismos. Nosotros pertenecemos al Señor. Nosotros tenemos un creador, tenemos un dueño, tenemos un propietario que es Jehová de los ejércitos. Entonces, todo lo que tiene es una concesión temporal de Dios, no propiedad absoluta. O sea, Dios nos concede, ¿verdad? La vida, nos concede administrar de manera temporal la iglesia, algún departamento y al final nosotros no somos propietarios absolutos. Dios es el propietario absoluto. Entonces, si el líder entiende que entró al ministerio sin nada, así como usted vino a este mundo desnudo, sin nada, sin poseer nada, y saldrá de este mundo sin nada, usted no se va a llevar nada cuando se muera, ni yo tampoco, porque al final no nos pertenece, le pertenece a Dios. La relación con los recursos cambia de la acumulación a la gestión. Cuando usted como líder, como pastor, entiende que usted no es dueño de nada y que usted está ahí para cuidar, para administrar, porque un día de esto usted va a dar cuenta al Señor. Entonces usted no se enfoque en acumular cosas, en adquirir cosas como para usted, sino gestionar que las cosas marchen bien, cuidar las cosas, administrar las cosas bien, hacer una buena gestión. Entonces la desnudez no es un signo de pobreza, sino de claridad administrativa. No soy lo que poseo, yo no soy lo que poseo, lo que tengo, lo que estoy administrando, sino lo que yo gestiono de la manera que lo gestiono, que debe ser una manera adecuada y correcta, ¿verdad que sí? Entonces, el conflicto central del libro de Job no es solo el sufrimiento, sino la disputa sobre quién tiene el derecho legal sobre la creación. Si usted se fija, al final, cuando Dios se manifiesta y habla con Job, en los capítulos del 38 al 41, Dios responde a Job no con consuelo emocional de la situación que estaba pasando, que había perdido todo, había perdido sus hijos, sus bienes y una enfermedad muy, muy grave, ¿verdad? Sin embargo, Dios no se le aparece dándole un consuelo emocional, sino que haciendo un inventario de la creación, de lo que es de él, incluyendo al mismo Job. Dios le pregunta a Job dónde estaba él cuando se fundaba la tierra. O sea,
Tú no sabes que yo soy el dueño de todo, yo soy el dueño de los animales, el dueño de la naturaleza, el dueño hasta de ti mismo. Entonces, yo soy soberano y lo que está pasando, yo tengo pleno control. Entonces, Job nos enseña esto. Entonces, desde una perspectiva de administración de recursos, esto establece el principio de soberanía. ¿Cuál es? Dios es el inversionista mayoritario. Él provee el capital, talento, personas y dinero. O sea, al final Dios es el dueño de esto, el que invirtió en su iglesia, el que murió por su iglesia, el que la lavó, la limpió, el que toca las almas, el que convence al mundo de pecado, el que da el crecimiento es Cristo, no somos nosotros. Tenemos que tener eso bien claro. Entonces, el pastor, los pastores, los líderes, el pastor no es el CEO de la iglesia, no es el director ejecutivo, no es el dueño, es el steward, es el mayordomo, el que administra los bienes que le pertenecen al Señor. Cuando Job dice Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, está reconociendo el derecho del dueño a retribuidor sus activos. Entonces, lo que Jo tenía, lo que Jo era, fue Dios que lo permitió y fue Dios que se lo dio. Entonces, él quitó, pues eso es de él. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien claro. Para un líder eclesiástico, esto significa el que entender que un edificio, una congregación numerosa o un presupuesto holgado puede ser retirado por el dueño según su plan soberano y eso no anula la fidelidad del administrador. Es decir, que al final Dios le quitó todo a Job. Y en cualquier momento usted como pastor, como líder, eso puede ocurrir y usted tiene que entender que la fidelidad de usted como pastor y como siervo del Señor y administrador pues no cambia porque al final Dios es el dueño y si Él quitó, si Él permite que esto pasa, pues gloria a Dios, Él sabe lo que está haciendo, nosotros tenemos que seguir siendo fiel como lo fue Job. Amén. Entonces, uno de los mayores retos en la administración de iglesias hoy en día es la crisis financiera o la pérdida de recursos humanos, ¿verdad? Cuando se necesita dinero, cuando se pierde dinero, cuando faltan líderes, faltan personas, hay una crisis, ¿verdad? Entonces, Jo nos enseña que la identidad del administrador no debe estar ligada al flujo de caja. Bueno, hay mucho dinero en la iglesia, entra mucho diezmo, mucha ofrenda, mucho hermano, pues esa debe ser mi identidad. No, claro que no, yo debo servir al Señor fielmente con lo que haya, con lo que el Señor deje, quite o ponga, porque tenemos que entender que Él es el dueño de los recursos y de nosotros mismos y que nosotros somos simples administradores o mayordomos y que tenemos que ser fieles. Entonces, la trampa del éxito, muchos líderes se vuelven arrogantes, altaneros en la abundancia, ¿verdad? O antes de la crisis, pensando que su habilidad creó la riqueza. O, ¿verdad? Pensando quizá en un momento dado que él era justo, que él trabajó bien, que por qué le pasó eso. Bueno, al final Dios es el que da y Dios es el que bendice, no por los méritos de uno. La trampa de la desesperación, muchos se rinden a la escasez pensando que Dios los ha abandonado. O sea, uno como pastor a veces hay situaciones en la iglesia financiera o problemas, sin embargo, no debemos rendirnos porque sabemos que Dios tiene el control de su iglesia. O mantiene su integridad porque su adoración no estaba condicionada a los beneficios beneficio del contrato de la de administración. O sea, oh, Dios le quita todo, Dios siguió siendo íntegro, siguió siendo fiel. Entonces la frase recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en Job 2:10 es la máxima expresión de madurez administrativa. O sea, pase lo que pase, venga lo que venga, sea bueno, sea malo, nosotros tenemos que ser fiel y ser líderes maduros y entender que Dios tiene el control. Entonces, el administrador fiel sabe que los ciclos de abundancia y escasez son parte del diseño divino
para probar la calidad de nuestra gestión y la pureza en nuestras intenciones. O sea, Dios va a haber un momento que Dios va a quitar, va a poner y Dios va a traer escasez, ¿verdad? Para probar, probar nuestro corazón a nosotros mismos para que nosotros nos demos cuenta realmente si nosotros somos fieles y cuáles son las intenciones por las cuales nosotros servimos al Señor como pastor o como líder en la iglesia. La intención es los diezmos, la ofrenda, los bienes materiales, las bendiciones materiales, pues entonces estamos mal enfocados. No debe ser eso, sino un agradecimiento y un amor. Entonces, a menudo nosotros olvidamos cómo administraba Job antes de la crisis, cómo Job administraba los bienes, los recursos antes de la crisis que le llegó. Bueno, en el capítulo 29 de Job, él describe su gestión. Él era padre de los menesterosos, compartía el pan con los más necesitados. Ojo al ciego, él era como ojo al ciego, ya ustedes saben, y pie al cojo o no acumulaba recursos para su propio reino, los movilizaba para el bienestar de la comunidad, que es lo que nosotros como pastores debemos entender. En el capítulo 31 es un código de ética para líderes, gestión de la mirada y los deseos. No puso su confianza en el oro. Además, nosotros como pastores, como líderes, como servidores, tenemos que poner la confianza en el dinero, como dice la palabra, que no pongamos la confianza en la riqueza, sino en el Señor. Justicia laboral, no menospreció el derecho de sus siervos. Fue un buen amo y en los derechos de sus siervos, de sus amos, pues se los respetaba y se los brindaba. Generosidad operativa, no comió su bocado solo, o sea, era solidario, compartía lo que el Señor le daba. Entonces, el estándar de dejó para los líderes actuales, para nosotros, para ustedes, como pastores y como líderes y servidores del Señor, es que la excelencia en la administración de recursos se mide ¿por qué? Por el impacto social. ¿Qué tanto estamos impactando la sociedad, impactando nuestra vecindad, nuestra comunidad a través del ministerio, del pastorado, el liderazgo? ¿Qué impacto estamos haciendo que la gente se acerque a Cristo, que la gente ame más al Señor, que la gente busque más de Dios? ¿O estamos alejando más la gente de Dios con nuestro ministerio o la misma, o los mismos hermanos de la iglesia? Y espiritual, estamos impactando de manera espiritual en los más vulnerables, los más necesitados, los perdidos, no por el talento de las reservas bancarias. Ah, no, yo soy un buen pastor porque tengo un buen carro, tengo un vehículo, tengo prosperidad económica. Así no debe ser el enfoque de nosotros como siervos y pastores y líderes del Señor y como buenos mayordomos de los recursos del cielo. Amén. Entonces, hay que tener eso bien claro. Miren, pasamos ahora luego del ejemplo que nos dejó, que nos da Job, pasamos ahora al modelo de Moisés. Moisés nos ofrece un ejemplo bastante importante para la administración. Y este es bastante importante para nosotros aplicarlo. Es un estándar, ¿verdad? De delegar eh, para aliviar la carga ministerial. Hoy en día hay muchos pastores con mucho estrés, dándole paro cardíaco, sufriendo de múltiples enfermedades debido a la carga del ministerio, descuidan la familia, se descuidan a sí mismos y es algo que debemos ponerle mucha atención. Entonces, a través de Moisés nosotros vamos a aprender un modelo bastante importante para la parte operativa. Entonces, de la microgestión al liderazgo multiplicador. El éxito de una visión no está en hacerlo todo. O sea, el éxito de usted como pastor no está en que usted como pastor lo haga todo, que eso es lo que se cría antes, que el pastor tiene que hacer todo. Entonces eso es imposible. El pastor debe tener un equipo de líderes que le apoyen, que le colaboren y que le ayuden a guiar la iglesia y a servir al Señor y que la obra avance y que la obra crezca porque él no lo puede hacer solo. Entonces, sino en organizar a otros. El libro de Éxodo, capítulo 18, el consejo de Jetro transforma a Moisés
cuello de botella, un líder estratégico. Moisés tenía un cuello de botella a la hora de atender la necesidad del pueblo, los asuntos de justicia espirituales y sociales. Sin embargo, Jetro le visita y le da un consejo que fue muy sabio y que Dios lo aprobó. Entonces, vamos a aprender ese modelo, el cual es bastante importante. Entonces, el cuello de botella ministerial. Hoy en día, usted como pastor podría tener un cuello de botella ministerial. Mucha gente en fila que quisieran conversar con usted, que quisieran que usted le sirva, que usted le ayude, pero usted quizá la iglesia es grande y no puede atender tanta gente en un día o en una semana. Entonces hay una larga fila, hay una larga espera. Entonces el texto de Éxodo, capítulo 18, del versículo 13 al 18, describe una escena común en muchas iglesias modernas. Eso ocurre y está ocurriendo hoy en día en muchísimas iglesias hoy en día. Y si usted está pasando por eso, pues llegó la hora de usted aprender y buscarle una solución sabia a eso bíblicamente. El líder sentado desde la mañana hasta la tarde atendiendo cada detalle mientras el pueblo hace fila esperando soluciones. Imagínese esa escena, un caos. Entonces, la estructura de delegación y alivio operativo, el modelo de Moisés. Jetro, el suegro de Moisés, que lo fue a visitar, luego que el pueblo de Israel, él lo había sacado de Egipto y estaban en el desierto. Jetro va a visitar a Moisés, ¿verdad? Su suegro, porque Moisés vivía con su hija. Y él observa algo que le llamó mucho la atención y Jetro lanza una crítica constructiva letal y le dice, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Moisés estaba atendiendo las necesidades del pueblo, los asuntos administrativos, los asuntos de justicia, los asuntos espirituales, y Moisés tenía que él solo atender, ya ustedes saben, a todo el pueblo de Israel. Y Jetro le dice, pero es que tú vas a desfallecer del todo, y también el pueblo, tú no lo vas a poder atender todo el mundo, entonces esto va a crear una situación, tú te vas a agotar, te va a traer un problema. Entonces, hay una solución óptima para ti, Moisés, y es la que hoy en día también está para nosotros como líderes y pastores. Vamos a analizar el término que Jetro le dijo a Moisés que iba a ocurrir con él y con el pueblo. Entonces, es la palabra hebrea, Nabel, que esta sugiere algo que se marchita. Oigan esto, o se desmorona como una hoja seca. Oigan esto, la falta de delegación no es una muestra de compromiso, es un error administrativo que marchita la salud del líder y la paciencia de la congregación. Recuérdese lo que le dije. Hoy en día muchos líderes, muchos pastores están sufriendo de muchísimas enfermedades causadas por el estrés, porque no delegan, porque lo quieren hacer todos ellos, y eso crea un problema, afecta la salud de ellos y afecta la salud de la iglesia y trae situaciones para la iglesia, de tal manera de que la gente dice, pero bueno, el pastor no me atiende a mí, no tiene tiempo y se pueden hasta ir de la iglesia, cosa que no debemos permitir. Entonces, la trampa de mesianismo es una trampa del estilo que Moisés hacía antes de Jetro visitarlo y darle el consejo. Moisés creía que como Dios hablaba con él, solo él podía juzgar. Y eso es un error. Nosotros a veces como líderes y como pastores pensamos que solamente nosotros somos sabios en la iglesia y que solamente nosotros podemos llevar todos los asuntos. Claro, hay asuntos que solamente lo puede llevar los pastores, el cuerpo oficial, pero hay cosas que otros líderes
del cuerpo oficial, otros líderes cercanos al pastor pueden pues realizarlo. ¿Por qué? Porque Dios capacita, Dios llama, Dios da espíritu de sabiduría a todos sus hijos. Entonces, muchos líderes hoy temen delegar porque piensan que nadie lo hará con la misma unción o cuidado. Eso es un error. Cuando viene a ver hay hermanos que podrían hacer alguna labor en la iglesia hasta mucho mejor que usted porque Dios le capacita. Esto no es solo celo santo, es una falla en la estructura. O sea, hay una falla en la estructura administrativa de la iglesia. Entonces eso hay que mejorarlo. Moisés tuvo que entender que la presencia de Dios en él no excluía la necesidad de otros. O sea, él tenía la unción, Dios hablaba con él cara a cara, una intimidad muy profunda, pero eso no quitara de que en el pueblo hubiesen gente también que podrían colaborar y ayudar también con la obra del Señor. Entonces, la administración bíblica se basa en el cuerpo, no en un solo miembro. Nosotros como líderes, como pastores y los hermanos de la iglesia, componemos el cuerpo de Cristo, somos miembros del mismo cuerpo de Cristo y al final cada miembro, según el don y la gracia que Dios ha dado a cada uno, pues puede servir en la iglesia para ayudar que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca, que la iglesia cumpla su propósito. Es decir, que nosotros como líderes, como pastores, no podemos creer que nosotros lo vamos a hacer todo, sino que tenemos que delegar y supervisar a otros para que ellos también puedan colaborar en la obra del Señor como miembro del cuerpo de Cristo. Jetro propone una estructura jerárquica funcional. Le dice, búscate jefes de millares, de miles, de centenas, de 50 y de 10 grupos, ¿verdad? Un jefe que administre miles de gente, que administre cientos de gente, que administre 50 grupos de 50 gente y de 10 personas. Es una estrategia. Entonces, un sistema que no se puede multiplicar es un sistema que está condenado al estancamiento. O sea, si usted como líder, como pastor, no multiplica su liderazgo, no delega en la iglesia, pues usted se va a estancar, no va a crecer. La administración de Moisés no se fragmentó. La idea no es fragmentar, sino expandir, expandirnos. Al establecer líderes sobre grupos menores, Moisés, ¿qué hizo? Multiplicó los puntos de atención para que se pudiesen atender las necesidades más del pueblo, que en vez de él solo hubiese más personas. Multiplicó la velocidad de respuesta, darle respuesta a la gente, a la necesidad del pueblo, de la iglesia, de los miembros. Y sobre todo multiplicó el liderazgo en el pueblo, es decir, levantó líderes de líderes para que puedan ayudarle en la función de liderazgo. Entonces, cuando dividimos el trabajo, el líder siente que pierde control, eso es lo que muchos creen, ¿verdad? Porque quieren tener el control. Muchos líderes o pastores entienden que se dividen o delegan, pues están perdiendo el control y eso no es así. Cuando multiplicamos el liderazgo, el líder gana alcance, porque al final usted es el pastor, usted es el líder, usted es la cabeza. Al final, si esos liderazgos fracasan, usted de una u otra manera va a ser impactado, entonces influenciado. Entonces usted tiene que saber que si usted tiene un equipo capacitado y preparado, pues eso le va a ayudar a usted también. Entonces es la transición de la suma esfuerzo individual, usted solo como líder, como pastor, usted sumando todo su esfuerzo individual a la multiplicación de esfuerzo colectivo, que otros le ayuden en la iglesia, con la iglesia del Señor. Entonces, el perfil del administrador delegado. Esto es algo muy difícil para muchos de ustedes, yo sé que sí, porque a veces ustedes son muy responsables y no quisieran delegar ciertas responsabilidades o tareas porque ustedes tienen el miedo de que no se haga correctamente, que la persona quede mal y es algo bueno. Sin embargo, hay que delegar. Entonces, pudiésemos definir qué es delegar como es asignar responsabilidades y autoridad a otra persona, confiándole una tarea específica
sin dejar de supervisar el resultado, que ahí que está lo importante. Usted delega tarea, usted delega autoridad, responsabilidades a otro, pero usted debe de supervisar que esa persona haga lo que usted le dijo que haga, porque al final de usted que van a hablar, como dicen. No es soltar el control, solté todo. Que lo haga, él es responsable. No, si él no lo hace, al final yo voy a ser responsable también porque esa es mi responsabilidad como líder, como cabeza, como pastor. Es compartir la carga, eso es compartir la carga que es bastante pesada para uno y para que la iglesia pueda tener un mayor ayuda ministerial y todo. Entonces, delegar, ¿qué le permite a ustedes como líder y como pastores o como futuros líderes, si no lo son todavía, qué le permite esto cuando usted delega? Bueno, enfocarte en lo estratégico, que usted como pastor debe enfocarse en asuntos estratégicos de la congregación de la iglesia para el crecimiento en vez de estar en la operatividad diaria. Entonces, evitar el desgaste, evitar que usted se desgaste, que usted desfallezca, que usted se enferme, que usted esté estresado. Eso es algo que hay que evitar hoy en día. Entonces, desarrollar a otros. Cuando usted delega, usted desarrolla talento, desarrolla futuros líderes y sucesores. Entonces, hacer que la obra crezca de forma sana, eso es lo más importante. Entonces, como en Éxodo 18, Moisés no dejó de ser líder por él delegar y crear grupos de millares, de centenas y de 50 y de 10, él no dejó de ser líder, él siguió siendo el líder hasta su muerte. Entonces, aprendió a liderar mejor, él mejor aprendió a liderar mejor. Entonces, usted como pastor debe delegar. Entonces, la delegación bíblica no es simplemente repartir tareas, o sea, nosotros como pastores y como líder, cuando repartimos tareas, no solamente repartir tareas a cualquier persona, porque usted no va a poner a cualquiera de la iglesia a desempeñar una tarea o un ministerio que esa persona no tiene las cualidades espirituales y tiene la integridad y tiene la sabiduría y tiene el don, el llamado. No solamente eso, no. Lo dice el versículo 21 del capítulo 18 de Éxodo, dice, establece un estándar de 4 filtros para quienes recibirán autoridad y recursos que usted como líder puede delegar responsabilidades en ellos. Por ejemplo, gentes de virtud, capacidad para qué, personas con competentes, con carácter, no solo buenas intenciones, tienen que ser personas con virtud, que sean capaces, que tengan carácter, integridad espiritual, que tengan temor de Dios, responden primero a Dios. Sin esto, los recursos se corrompen. Usted no va a poner cualquier gente y le va a delegar responsabilidades importantes en la iglesia, claro que no. Integridad, maneja la información con verdad. Ocultar datos pone en riesgo la visión, claro que sí. Entonces, ética financiera, rechazan la avaricia, personas que no sean ávaros. Quien administra debe ser inmune al lucro personal. Usted no puede tener una persona y delegarle responsabilidades que lo que quiere es lucrarse económicamente, ¿verdad que sí? Entonces, ya estamos casi terminando esta clase, de este primer encuentro. Eh, Mire, muchos líderes temen perder su, su propósito al delegar, pero Jetro aclara a, aclara a Moisés su rol. Cuando Moisés le dice a Jetro que delegue, Moisés entonces se puede dedicar a qué, a interceder ante Dios, a ser intercesor, porque habían temas que eran muy delicados, muy importantes, que al final Moisés era que tenía que tratarlos. Entonces, pero hay otros temas que lo podían tratar otras personas. Entonces, cuando él hace esto, él ahora puede interceder ante Dios, puede enseñar los principios, los estatutos, tiene más tiempo para eso y marcar el rumbo. Entonces, usted como líder, como pastor, cuando usted delega otras tareas, otras funciones secundarias, usted se enfoca en lo más importante, ¿verdad? Y usted puede ayudar más y que la obra siga avanzando. Entonces, el líder
guía qué y hacia dónde, no cada cómo. O sea, usted como líder, como pastor, usted tiene que guiar el qué es lo que vamos a hacer, el qué y hacia dónde vamos. Entonces, el cómo se va a hacer, pues los líderes que usted le delega, ellos pueden hacer eso de manera operativa. Usted le da las instrucciones, le da la visión, le dice para dónde vamos a llegar, lo que queremos lograr, y la gente tiene la sabiduría de Dios para tener estrategia y decir cómo lo vamos a lograr, ¿verdad que sí? Entonces, la experiencia de Moisés muestra que el orden facilita la obra del Espíritu. El agotamiento conduce a errores. Por eso, identifique mentores en su iglesia. Establezca niveles de decisión, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad, a la sabiduría y la integridad de la persona. Y delegue con fe, confiando en que el mismo espíritu capacita a otros. Usted tiene gente capacitada ahí en la iglesia que Dios ha llamado y ha capacitado. A eso delegue, los identifique, los capacítelo, y según el nivel, usted le puede delegar tareas y responsabilidades. Un Moisés agotado es un Moisés propenso a la irritabilidad. Recuérdese el pecado de Moisés cuando, ¿verdad? Golpeó la roca en lugar de hablarle, que se llenó de ira, su espíritu salió de su juicio cabal, vamos a decirlo así, y pecó y no santifica al Señor. Con tanta tensión, tanto agotamiento que tenía del pueblo, pues lo llevó a esto. Entonces, nosotros hoy en día podemos llegar ahí si no sabemos delegar y sabemos guiar, identificar un equipo de hermanos que tengan las cualidades espirituales para que nos puedan servir con la administración de la iglesia. Entonces, usted como pastor, usted tiene que identifique los getros, gentes, todo pastor necesita mentores o consejeros administrativos que vean lo que él no ve por estar en la operatividad. Es bueno que usted tenga un equipo de personas que le ayuden a medir su gestión y que le celebren cuando lo haga bien y que cuando lo haga mal le asesoren para que usted vaya corrigiendo y ayudarlo. Como hizo Jetro, como dice, nosotros tenemos que tener gente en la iglesia, el cuerpo de la iglesia, los líderes, gente de confianza que nos digan, pastor, esto debe mejorar, esto debe hacerse así, etcétera. Hay que dejar de hacer esto porque está afectando el testimonio, la obra, etcétera. Hay que crear niveles de respuesta. Si el pastor principal sigue firmando, oiga eso, comprando los útiles de aseo para la limpieza del templo o decidiendo el color de la servilleta, está robando tiempo a la oración y a la estrategia. Esas son cosas elementales y sencillas que lo puede hacer otro hermano de la iglesia, que usted lo delegue. ¿Entiende? Entonces, esos son de las tareas que usted puede delegar. Confianza en el Espíritu Santo en otros. Delegar es un acto de fe. Es creer que el espíritu que está en el líder también puede capacitar al jefe de 10. O sea, el espíritu que está en uno como pastor, como líder, pues también puede capacitar a aquellos que son jefes de 10, que están para ministrar en unos asuntos más sencillos. Entonces, la meta de la administración de Moisés no fue trabajar menos. No es que usted va a trabajar menos o que usted va a acostarse y a sentarse, como dicen, no. Sino lograr más a través de muchos. O sea, usted va a integrar más personas a su equipo en la iglesia para lograr más. Entonces, el éxito administrativo se mide por cuántas personas están capacitadas para funcionar sin la presencia física del líder principal. Oiga esto, que usted como pastor pueda decir, yo me voy de vacaciones una semana y la iglesia se va a quedar en buenas manos porque hay un pastor asistente, hay un copastor, un pastor asociado, hay un liderazgo, hay un cuerpo oficial que va a guiar la iglesia mientras yo y mi familia nos vayamos de risol, de vacaciones. Entonces eso es importante que usted como pastor, como líder, lo sepa, lo pueda lograr en su iglesia. Entonces, al final del día, una estructura sana permite que el líder pueda sos- sostenerse y que el pueblo vaya en paz a su lugar, que es lo que dice el versículo 23. Entonces,
que usted como líder se pueda sostener, pueda estar bien y que el pueblo también reciba la enseñanza, reciba la palabra, reciba la orientación, perdón, y vaya en paz a su lugar, a su casa. Entonces, eso es algo que usted debe entender. Y ya para terminar este primer encuentro, vamos a darle algunas conclusiones y aplicaciones ministeriales. La teología de la propiedad, según Job, nos deja tres columnas para el liderazgo actual de hoy en día. Lo primero es desapego estratégico. Debemos amar a las personas y, y usar a los recursos. No amar los recursos y usar a las personas como muchos están haciendo. El desapego permite tomar decisiones valientes, sin miedo a perder el estatus. Transparencia ante el dueño. Al final, Job tuvo que rendir cuenta de sus palabras y actos. Todo líder debe administrar con la conciencia de que habrá una auditoría celestial. Oigan esto. Restauración y multiplicación. El libro termina con Dios duplicando los recursos de Job. Esto nos enseña que Dios confía mayores recursos a aquellos que han demostrado que su corazón no está anclado a las posesiones, sino al poseedor, anclado a Dios, no a las posesiones, a lo que uno pueda recibir, bienes materiales. Nota para los pastores, los líderes y los servidores: administrar la iglesia hoy como si te la hubieran prestado hasta mañana. Oigan esto. Y prepárate para entregarla esta noche. Increíble esta declaración. El recurso más grande que administras no es el dinero de los diezmos, sino la confianza de Dios y la vida de sus ovejas. Este es el enfoque que todo líder, todo pastor, todo servidor debe tener en la administración. Resumen para los líderes: propiedad. Dios es Dios. La iglesia, los recursos de la iglesia materiales son del Señor. Y Él es el dueño. Nosotros somos simples administradores. Responsabilidad es nuestra. Nosotros tenemos que ser responsables y ser hallados fieles, como dice el apóstol Pablo. Actitud: gratitud en la ganancia, confianza en la pérdida. En todo tiempo hay que estar agradecido del Señor. Eh, Problema: la centralización, que es hablando de Moisés. Cuando usted centra el liderazgo en usted y que todo lo quiere es usted, usted va a traer agotamiento y estancamiento. Se va a agotar, va a causar problemas de salud y se va a estancar la obra, la iglesia. Solución: usted debe crear una estructura piramidal de delegación basada en el carácter de la persona, personas con carácter espiritual, íntegros, y debe delegar y crear esta estructura para que funcione la iglesia del Señor. Resultado: líder enfocado en la visión. Usted como líder se va a enfocar en la visión, en lo estratégico. Pueblo atendido con prontitud, y el pueblo será atendido con prontitud. Así que muchas gracias. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Me dejan sus preguntas, sus comentarios para que la hermana Vera me la mande por ahí, le vamos a contestar. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos vemos en el segundo encuentro. Reciban saludos de mi parte desde la República Dominicana. Gracias, mis hermanos.